Un cordial saludo para todos nuestros televidentes. Qué grato estar nuevamente con ustedes. Gracias. Muchas gracias por dejarnos entrar a sus viviendas, a sus hogares, a sus habitaciones, para compartirles este mensaje que el Centro de Eficulturas ha preparado para ustedes. Desde hace unas semanas hemos venido trabajando el tema de las virtudes y para ello hemos conversado con el director del Centro de Eficulturas, el padre Gabriel Ignacio Rodríguez, sobre qué es una virtud, cómo vivirlas desde lo personal, cómo vivirlas como miembros de una familia, como miembros de una comunidad. Hoy vamos a hacer una mirada, una conversación más puntual en una de esas virtudes, la resiliencia. Muchos de nosotros empezamos a vivir de ella pues, en la pandemia y nos decían, después de que pase este virus, después del coronavirus, vamos a tener que ser resilientes, vamos a tener que ser capaces de vivir con unas nuevas realidades. Pero bueno, no me quiero adelantar a las definiciones, dejemos que sea nuestro invitado quien nos hable de esta virtud. Y él es Leonardo Ramírez, un compañero, un miembro del Centro de Eficulturas. Leonardo, bienvenido a este programa. Muchas gracias, Jenny. Un placer estar aquí con ustedes en este ambiente de reflexión y para poder aportarle algo a las personas un poquito, pues porque enseñar sobre las virtudes en poco tiempo pues es una tarea muy difícil. Bueno, les cuento que Leonardo es politólogo y filósofo, pero además ha participado en varios programas de mucha importancia para nuestra ciudad y nuestra comunidad. Cuéntanos, ¿quién es Leonardo Ramírez? Una persona que le gusta aportar en el tema del relato de la sociedad, de quiénes somos, de dónde venimos, por qué nos comportamos así, tanto como individuos como personas. Ha sido como mi trabajo, sobre todo en Medellín y en Colombia, ha sido como esa la meta, a revisar los orígenes de la ciudad, los orígenes de nuestro relato como ciudad, como país o como grupo humano. Ese ha sido mi trabajo desde la filosofía, desde la sociología. Bueno, y dinos, ¿qué es la resiliencia? Bueno, esa es una definición. De la resiliencia se habla mucho en los últimos años. Yo creo que hace 40 años, 20 años no se hablaba tanto de ella y eso suena como una palabra extraña, pero se ha vuelto como una palabra de moda que yo pienso que es muy importante limpiarla de unas definiciones un poco superficiales y entrar en realidad en lo que es como una virtud, que es lo que es realmente, una virtud y una forma de comportamiento en la vida. La resiliencia, la definición es muy simple en latín, es rebotar. Ser capaces de, como una cosa que cae y vuelve y surge, o como un árbol que se inclina con el viento pero no se quiebra sino que vuelve. Es flexibilidad, la resiliencia es esa capacidad de adaptación. Esos son como los elementos fundamentales de la resiliencia: adaptación, flexibilidad y ser capaces de resistir el golpe, los golpes de la vida y salir de ellos más fortalecidos. Es una virtud, pero al mismo tiempo yo diría que es algo que también, lamentablemente, a veces se le tiene que enseñar a los niños, y si no se les enseña a los niños desde niños, puede haber una gran carencia en la capacidad de resiliencia, porque es un aprendizaje también. Como virtud se aprende, y se aprende puede ser desde la primera infancia, pero también la podemos cultivar en la edad adulta. Por ejemplo, si tenemos carencias en torno a ella, podemos también buscar conscientemente la resiliencia. Pero no se me adelante, espérense, verá, yo les quiero contar a los televidentes un secretico. En el Centro de Eficulturas, cuando el padre Gabriel Ignacio nos planteó hacer una serie de programas sobre las virtudes, a varios miembros del centro les pidió que dijeran de qué virtud querían hablar. Y Leonardo dijo que quería hablar de la resiliencia. ¿Por qué? Porque es una experiencia que yo pienso para aportarle a las personas, y yo quiero dirigir este mensaje. Nosotros no venimos solamente a enseñar, yo pienso que muchas personas que nos escuchan ya viven esas virtudes y quizás no lo saben. Son cosas que están inscritas en la naturaleza humana. Y poco a poco en mi recorrido me he dado cuenta de que todos, de alguna u otra forma, en la familia, con la enfermedad, con los golpes de la vida, económicos o psicológicos, de alguna forma ya hemos sido resilientes. Entonces mi primer mensaje es que yo personalmente no quise venir hoy a enseñar algo, es algo que he buscado practicar, que he vivido, pero es despertar en cada uno de nosotros el agradecimiento o la conciencia de que sí hemos sido resilientes en pequeña o gran medida, y a partir de ahí empezar a cultivar ese elemento. Personas que viven solas, personas que viven la enfermedad o fracasos familiares o dificultades económicas, muchas veces en el propio medio en el que trabajamos o donde vivimos, con los colegas, con la familia, hemos vivido momentos de sufrimiento, de incomprensión, de lucha, de fracaso, y es leer esos acontecimientos. Ese es el primer mensaje que diría yo, porque el relato
relatar estas cosas nos ayuda a ser conscientes de ellas. Entonces tu pregunta es esa, ¿por qué? Porque eso es lo que veo a diario y porque veo la necesidad tan grande en la sociedad actual de ser conscientes de lo que es la resiliencia. Porque pues, somos conscientes de la fortaleza o la virtud, por ejemplo, de las otras virtudes, la templanza, pero la resiliencia que las reúne a todas ellas, decimos, pero es que yo, ¿qué es eso? ¿Acaso he sido resiliente? Y sí, yo pienso que quienes nos ven quizás han sido más resilientes que nosotros mismos. A ver, entonces, ¿en qué se diferencia la resiliencia de la fortaleza? La resiliencia de la fortaleza, pues es un aspecto de la fortaleza. La resiliencia es esa conciencia, es algo muy delicado, porque ser conscientes de algo invita a una cierta conciencia, a una cierta capacidad de tomar distancia, porque pues implica fortaleza, pero también implica flexibilidad. Y si una cosa, por ejemplo, es muy fuerte, cuando somos demasiado fuertes, demasiado rígidos, perdemos resiliencia. El perdón, por ejemplo, la gratitud, ser gratos, que son partes de la resiliencia, implican una cierta flexibilidad, porque agradecerle a alguien o agradecer a la vida implica no mirar todo siempre, como dice el dicho, el vaso medio vacío, sino ser flexibles y decir, no, hay un vaso medio lleno. Entonces es una combinación de virtudes, diría yo, pues por ahora, como te digo. Y en tu ejercicio profesional de ese mirar Medellín, mirar estas sociedades, entenderlas por qué se comportan como se comportan, ¿por qué nos compartes algunos hechos resilientes, hechos que dan testimonio de esa virtud en comunidades? Es muy interesante porque en el caso de Medellín, o hablemos de comunidades, tenemos una lectura a veces o muy dura de lo que somos, y somos duros en decir que somos una sociedad racista o una sociedad injusta, narcotraficantes, y es cierto, hay muchos elementos de eso, pero tenemos que leer también las cualidades para ser resilientes, es decir, que también hemos construido algo, que también hemos luchado, que también hemos construido tejido social y sociedad. Si tenemos una lectura muy rígida, injusta, no somos resilientes, porque ¿de qué nos sirve señalarnos tanto con lo malo que sí ha existido, pero focalizarnos en ello, si también no nos deja avanzar? Es como en el caso de un niño que recibe demasiadas críticas, demasiada exigencia, demasiada rigidez, pierde esa resiliencia, esa capacidad de decir, me puedo equivocar, puedo cometer un error, pero todavía puedo seguir. Muchas veces, aún en la religión, digamos la religión, la fe, puede tener esa ambivalencia. Cuando es una religión enseñada con rigidez, vuelvo a la palabra, con dureza, o una educación familiar, perdemos la resiliencia. El niño en particular, yo pienso en los niños sobre todo. En cambio, cuando se le enseña, hombre, la fe sirve, la fe tiene sus reglas, la fe tiene sus valores, pero no es un hierro, sino que invita al perdón, a la flexibilidad, a la transformación, a la transición. Entonces, por eso te digo, es fácil hablar de ella, pero vivirla es muy difícil para un padre, para una sociedad. Y vuelvo al tema porque eso se traspola de sociedad a grupos familiares y a la vida personal, todo se parece. La sociedad es como, una ciudad es como una persona, un país es como una persona, y de alguna forma esos aprendizajes son muy importantes. Entonces la comparábamos con la fortaleza, veíamos pero entonces resiliencia también se bordea mucho con la resignación. No, con la resignación, digamos que la palabra resignación tiene un lado como negativo. Sí. Y hay mucha gente ahora, cuando se ha hablado tanto de resiliencia, hay críticos intelectuales que dicen, no, es que están enseñándole a la gente a ser pasivos, a aceptar todo. No, tiene algo de resignación, de aceptación más bien. Yo pienso, aceptar la vida, aceptar que el dolor hace parte de la vida, el trauma hace parte de los traumas. En general, nadie está exento, el rico, el pobre, de cualquier país, de cualquier edad, nadie está exento de él. Aceptar que eso es una realidad. Y yo por eso insisto de nuevo, que es una cosa que se aprende sobre todo en la primera infancia. Pero bueno, se puede recuperar en cualquier momento de la vida, porque hay personas con muchas virtudes o con muchas capacidades, pero la resiliencia les hace falta porque no son capaces de aguantar el golpe. O sea, luchan, hacen esto, trabajan mucho, pero cualquier cosa los puede desmoronar. Entonces la resiliencia es como una compilación de otras virtudes, digamos. Entonces, si fuéramos un árbol, no importa que nos doblemos con tal de que volvamos a enderezarnos. Por ejemplo, cuando uno ve en el campo, esos árboles que el viento los sopla, los agita, como dice la canción, pero vuelven a su forma. Si fuera rígido, se quebraba. Si fuera una cosa así, un poste,
Leonardo, ¿y cómo se articulan fe y resiliencia? Bueno, para no quedarnos en eso, la moda, la palabra de moda, como decías tú ahorita. Y yo pienso, pues, y yo he estudiado pues bastante, lo conocí en Francia, porque es un francés, el doctor Boris Cyrulnik, que fue quien trajo esa palabra como a la psicología, porque la palabra resiliencia es de la ingeniería, es como un puente, una viga o algo, que no se quiebra y que le queda un golpe, pero se aplicó hace pocos años, digamos relativamente, hace unos 20 años a la psicología. Y la fe, él habla de eso, sin ser católico y sin ser, él es judío, dice la fe es muy importante. La fe, cualquiera que sea, te lleva como a un horizonte en el que le da sentido a las cosas, en que no todo se acaba con una tragedia económica, no todo se acaba con un fracaso amoroso, no todo se acaba con una enfermedad que es de lo más, pues las enfermedades graves es de lo más fatal, o con la misma muerte propia o de un ser querido. La fe te da un horizonte, un consuelo, una consolación, digamos, y te da una alegría en el fondo, en medio de la dificultad. Hay un gozo en el ser, aún en personas que han vivido tragedias muy grandes, que solamente lo da la fe. Yo quiero dar un testimonio, por ejemplo, de mi profesor, el francés Daniel Pecot, también un tipo muy conocido en Colombia, que él decía, de Colombia en particular, que él llevaba 40 años, ya más, viniendo a Colombia, y él se sorprendía cómo, sobre todo en los campos, después de las guerras que hemos vivido, de las masacres y todo, describía de una forma muy simple, el brillo en los ojos de las personas, la sonrisa, por allá en San Carlos en particular, en estos pueblos alrededor de Antioquia. Y él, que también igual es una persona de origen judío y ateo, pues, o no practicante, me sorprendió cuando me dijo, la única forma que encuentro que en un país como Colombia haya eso es las raíces cristianas del perdón y de la vida eterna. Cuando habló de la vida eterna este señor, yo me quedé hablando de la vida eterna a una persona que no cree. Pero él dijo, así eso no sea verdad para unos, ese horizonte de que hay una vida luego y de que es posible perdonar, de que el perdón es posible, te quita, digamos, unas toneladas de la espalda. Y yo pienso que el perdón y esa visión de la trascendencia consuelan, dan gozo a las personas. También ese saber que Jesús nos enseñó que la muerte se puede vencer con la vida. Claro, también. Y la esperanza. Pero entonces, la resurrección en sí misma, aunque no es igual, y una vez alguien me corrigió, que yo intenté comparar resurrección y resiliencia, porque es como Jesús sale como que rebota. Pero bueno, yo hice una comparación muy, digamos, muy mecánica y muy... Pero en los televidentes no la entienden, yo estoy segura de eso. No, pero que Jesús salió de la resurrección como alguien que golpeó la muerte, que entró a la oscuridad, venció la muerte, descendió a los infiernos, como se dice, pasó a la oscuridad y salió. Bueno, pero en todo caso, la resurrección tiene algo de eso, la resurrección tiene un mensaje de resiliencia, no digo que se reduce a eso, pero es ese mensaje de que la muerte no es el último destino del ser humano. ¿Y cómo hacer para asumir la virtud de la resiliencia, no desde la psicología? O sea, lo que tú decías ahorita, los traumas, los dolores, la pérdida de un ser querido, una enfermedad. Esta sociedad que ha querido alguna parte de la sociedad desprenderse de Dios, la quieren abordar solo como la parte terapéutica, el psicólogo, el psiquiatra o algún otro instrumento, otra persona que les ayude a salir de eso. ¿Cómo vivir la resiliencia como virtud para superar esos momentos difíciles? Yo pienso que ahí entra igual, y yo ayer que estaba escuchando un poco y leyendo sobre ese tema, el amor, o sea, puede sonar, o sea, si hablamos de Dios en cuanto a una abstracción, pero si hablamos de Dios como amor, como vínculo, el vínculo es muy importante. La resiliencia es posible cuando tú tienes vínculo con alguien, tienes un dolor y lo puedes contar, lo puedes compartir. Lo puedes compartir con un sacerdote, con una persona, un amigo, el esposo, la esposa, un hermano. Ahí empieza como el sentido de la fe también. La fe no solamente como un elemento teórico, sino como un elemento de comunión, de comunidad. Y en ese sentido, pues, aún personas que no son creyentes experimentan la presencia de Dios a través del grupo humano. Porque lo que más se insiste en la resiliencia, y quiero centrarme en eso, es la importancia de tener con quién vivir. El trauma se vive. La caída se vive, el golpe se vive, pero tener con quién compartirlo. La enfermedad, la muerte, poder contarlo. Y ahí es donde voy al tema del relato. Es muy importante. Y eso lo dice pues Boris Cyrulnik, que es el experto en eso. Él dice, la resiliencia se basa en la capacidad que tú tienes de vivir una cosa muy dura. Hablábamos de la flexibilidad, de la adaptación, de la entereza, permanecen. Pero, ¿cómo se da? En la capacidad que tú tienes o la posibilidad que se le da a la persona de compartir, de relatar, de contar su historia,
de tener con quién hablar de lo que le pasó, por más trágico que sea. Tanto a la ciudad que hablábamos ahora, como las personas necesitan contarme qué nos pasó. Por contar esa historia, desahogarnos, esa palabra pues tan propia nuestra, es importante porque te permite darle la palabra a eso, pues contarlo y representarlo. Cuando digo, para no ser muy abstracto, es como cuando tú vives algo. En el día a día, ¿cómo se puede aplicar eso? Te quedas callado o callada y no sabes procesarlo. En cambio, si tú lo cuentas, ya empiezas como a decir, bueno, fue horrible, pasó esto, pasó aquello, pero ya empiezas como a entenderlo. A mí me gusta mucho la palabra y lo he utilizado en términos, Jenny, en términos sociales o personales, el relato. Porque de ahí viene la palabra relativizar, es de la misma raíz, y relacionar. Cuando tú vives una situación de enfermedad, de tragedia, un divorcio, una separación, lo que sea, tú relatas la historia y empiezas a relativizar, a decir, bueno, pasó esto, pero pasó aquello. A otros también les pasa, al de allí también le pasa, empiezas a sentirte que eres parte de un grupo humano y no te quedas en tu propia tragedia. Y empiezas como a comprender, a relatar, relacionar y relativizar. Es decir, y voy para la palabra religión, que tiene el mismo sentido. O sea, a relacionar, a decir, bueno, mi tragedia es dura, la pérdida de este hijo, la pérdida de esta familiar, de este papá o de esta mamá, pero empiezas a relativizar, a relatar, a relacionar, y viene la palabra, pues yo lo agrego, religión, a religar, a unirte, en el sentido bonito de la palabra religión, que siempre se mira a veces como con cierto desprecio, no, a unirte a otros, y en ese caso a Dios, que le dan sentido a tu dolor, que le dan consuelo más bien a tu dolor. Y entonces en ese aspecto también te unes como al ofrecimiento, es decir, ¿por qué pasó esto? ¿Para qué sirve esto? Eso es parte de la resiliencia también, o sea, darle sentido y va aún más allá. Cuando ya tú vives eso, puedes ayudar a otros. Y ese religarte, unirte a otros, que desde tu tragedia, el que ha vivido el secuestro, la muerte, el dolor, o el hambre, o la tragedia, ya dice, yo lo he superado, el alcoholismo, la droga, voy a ayudar a otros, porque yo sé lo que es eso. Entonces, eso es resiliencia también. Entonces vamos teniendo como 3 claves para cultivar y trabajar la virtud de la resiliencia. Primero, el relato, o sea, hablarlo, expresarlo, sacarlo de sí a través de las palabras. En segundo lugar, entender el sentido, encontrarle sentido más bien a eso que me está sucediendo. Y eso se hace a punto de una reflexión interior, de sentarnos, de responsablemente conversar también con uno mismo de eso que me está pasando. Entonces decía, relatarlo, encontrarle el sentido, y lo tercero, ayudarle a otros a que también salgan de eso, salir de sí mismo y ayudarle a otros. ¿Son importantes entonces las comunidades, los grupos de apoyo para cultivar esta virtud? Siempre, o sea, y es una de las cosas que se enseña. En soledad es muy difícil ser resiliente, y de hecho se enseña, y yo repito de nuevo porque es una cosa que se aprende muy desde la infancia, hay niños que pueden estar rodeados pero solos, es decir, con padres muy exigentes o padres que les exigen un estándar de vida de triunfo, el niño se siente solo porque no se siente seguro. Otra palabra tan importante, dar seguridad. Darle seguridad a una madre soltera, darle seguridad a un grupo humano, y es en ese aspecto donde socialmente la virtud de la resiliencia se puede cultivar, es cuando cosas del Estado, la sociedad protegen a ciertos grupos humanos para que puedan ser resilientes. Una madre protegida protege a un niño. Entonces es como una cadena, y es muy importante, o sea, el grupo humano, el vínculo. ¿Tú crees que somos una sociedad resiliente? Yo creo que sí. O sea, yo creo que la sociedad colombiana tiene que sacar eso de sí misma. Hemos vivido una tragedia muy fuerte, la hemos representado muy mal a veces porque nos exageramos en darnos duro, porque todos los países han vivido guerras y hambre y violencia e injusticia, pero tenemos tendencia los colombianos a relatar, a representarnos mal y dar muy duro. Entonces eso como que se vuelve el círculo vicioso de que repetimos lo que decimos. Pero considero que sí, somos resilientes porque pues hemos tenido, si leemos la otra historia, que es menos bullosa, que es menos ruidosa, es de maravillas de personas que han construido sociedad, vínculo social, tejido social. Esa historia hay que contarla. Leonardo, yo me quiero volver un poquitico. Tú hablabas de la importancia de relatar y la importancia de contar, y hablabas de no estar solo
¿Y cómo hacer eso en una sociedad donde encontramos cada vez más personas solas? Claro, aquí, y por eso te decía ahora que dar la solución aquí, venir a dar soluciones mágicas, yo vine con esa palabra y dije, no, es imposible. Es muy duro y es la gran miseria, la gran pobreza nuestra y la soledad. Pero bueno, ese es el llamado justamente, a que luchemos, así sea un llamado en el desierto, a que el mundo de la soledad, el mundo del aislamiento, de los apartamentos, ya la gente viviendo sola en sus virtualidades, en sus apartamentos, tratemos de vencerlo. Y tratemos de entender que el hombre solo no puede vivir, el hombre solo no puede, la mujer, el hombre, los ancianos, los niños, a todos nos hace mucho daño la soledad, tanto a un anciano como a un niño, a un enfermo, o aún a un tipo súper exitoso, va uno a ver, la soledad es su gran tragedia también. Principal obra de misericordia es acompañar entonces al solo en la sociedad actual. Leonardo, para terminar, porque se nos va acabando el tiempo, quiero compartir contigo algo que encontré en un escrito de Benedicto XVI sobre la resiliencia, que me llamó mucho la atención. Dice, la resiliencia se entiende como la fortaleza que nos permite continuar a pesar de las dificultades y los obstáculos, con la esperanza cierta de que Dios tiene el mundo en sus manos y que, a pesar de todas las tinieblas, vence. Él es la luz que siempre ilumina de nuevo ese mundo oscuro y nos da valor para vivir y para actuar. Benedicto XVI nos lo dijo, Leonardo nos lo repite. La capacidad de ser resiliente nos ayudará a vivir con un sentido cristiano, con un sentido de esperanza, esos momentos difíciles por los que todos pasamos. Los invito entonces a cultivar esta virtud, a apropiarla y a ayudarle a otras personas a que salgan adelante a pesar de sus dificultades. Gracias por estar con nosotros. Los invito también finalmente a seguirnos en las redes sociales y gracias a Leonardo por compartirnos todas esas ideas. Hasta una próxima ocasión.